Todos hemos oído hablar del mercado laboral oculto, pero es un poco confuso saber realmente qué es. Honestamente, es la mejor forma de conseguir trabajo. Si no estás seguro de cómo funciona, hay un video interesante que muestra un ejemplo perfecto de cómo opera el mercado laboral oculto. Ahora, este es un gerente de contratación que explica exactamente cómo funcionan las recomendaciones detrás de escena, incluso cuando no tienen una vacante publicada y disponible. Así que quiero que escuchemos esto y luego darte mi reacción al respecto. Ustedes quieren ver lo que sucede detrás de escena en el proceso de contratación. Voy a correr la cortina y mostrarles un par de cosas. Así que tenía una vacante que quería cubrir, pero no hasta después de que empezara el año, así que no estoy buscando activamente. No está anunciada, solo lo saben unas pocas personas de mi empresa. Pero recibimos una recomendación la semana pasada. Así que soy un vendedor, manejo a vendedores. Este es un vendedor. Bien, se ve bien en papel. Vamos a tener una conversación con él. Así que hablamos con el tipo por teléfono y decidimos hacerle una entrevista formal al día siguiente. Así que lo conozco un martes, o perdón, un lunes. Hablamos con él un martes, lo entrevistamos un jueves. Ayer viernes le envié una oferta. Las empresas siguen contratando, incluso si no planean aumentar el personal. Si encuentran a la persona adecuada, la sumarán a la organización, como intentamos nosotros. Creo que él va a aceptar, pero todavía no lo ha hecho, así que no puedo decir que sea 100% seguro. Pero si quieres saber cómo es realmente el proceso de contratación, especialmente en esta época del año, cuando no se anuncian muchas vacantes, esto es lo que está pasando detrás de cámaras. Hay personas que están siendo contratadas en octubre, noviembre y diciembre. Simplemente no están postulando a empleos que están anunciados. Están siendo contratados detrás de cámaras. Están siendo contratados por recomendaciones. Están siendo contratados porque se ponen en una posición para demostrar que, oye, valgo la pena contratarme ahora, en lugar de que pospongas tus planes por otros 2 o 3 meses. Así que ve y sé esa persona, ve y sé esa persona. Eso obliga a un gerente a decir, oye, tenemos que tomar una decisión hoy porque mañana estaremos mejor. Si traemos a este tipo y dejamos pasar a esta persona, podríamos arrepentirnos en unos meses. Ve y sé ese tipo. Bien, entonces hablemos de lo que pasó aquí. El gerente planeaba contratar a inicio de año, pero aún no sabía cuántas plazas había disponibles. Tal vez no tuvo plazas presupuestadas hasta el primero del año. Ahora, mientras grabo esto, estamos en octubre, así que es bastante relevante para las contrataciones de octubre, noviembre y diciembre. Son referencias de empleados, supongo que de su equipo. Alguien le recomendó un candidato y él vio al candidato y sintió que era una muy buena opción. Decidió entrevistar a la persona aunque no tenía una vacante activa, pero tenía planes de contratar en el futuro. Esto se conoce como el mercado laboral oculto. Así que técnicamente no es un puesto que esté siendo anunciado, sino más bien es un puesto que él va a cubrir. Pero este candidato entró en el proceso antes de que él estuviera listo y de hecho eso hizo que tuviera que adelantar sus planes de contratación. Así que tuvo que ir y probablemente hablar con la gente de recursos humanos, conseguir la aprobación del número de empleados para este año fiscal. Tuvo que hacer varios pasos quizás detrás de escena, pero vio a un candidato que le interesaba. Si esperaba hasta el primero del año, le decía al candidato que lo contactarían después. Al inicio del año, probablemente el candidato ya no estaba ahí. El candidato demostró claramente que era apto para el puesto. Y con la recomendación de un empleado es probable que haya un mayor grado de compromiso por parte del gerente de contratación, porque el gerente de contratación va a confiar en la palabra de la persona que hizo la recomendación. Por lo general, no recomendamos a personas que no nos agradan. Este gerente de contratación probablemente ya tiene una buena impresión, el currículum es bueno. No solo contrataron a la persona antes de llegar al número presupuestado, sino que escucha lo rápido que la contrataron. Solicitaron el empleo un martes y para el jueves ya estaban en entrevista. El viernes ya tenía una oferta, el proceso fue muy rápido. Y eso es lo que pasa cuando los mejores candidatos terminan usando y aprovechando las redes de contactos. Así que esta persona obviamente estaba hablando con alguien de su equipo de la empresa objetivo, una empresa objetivo. El tipo dijo, oye, quizás sumemos a alguien al equipo, no entiendo, tal vez el empleado ni sabía de la vacante. Faltan varios meses y el gerente de contratación no informa a todos sobre el aumento de personal. Probablemente solo enviaron al tipo con un currículum diciendo, si sumas a alguien al equipo, él es muy bueno, puedo dar referencias. Así que entra al proceso de entrevistas y básicamente lo aceleran. Claramente el candidato era fuerte. Si el candidato no fuera fuerte, lo habrían manejado con calma y le dirían que esperarían hasta después de principios de año para revisarlo. En papel, la persona era interesante. La recomendación de un empleado pesa mucho.
Cuando vemos cómo se clasifican los candidatos, los solicitantes internos van primero. Son la primera prioridad en el orden jerárquico. Luego vienen las recomendaciones de empleados. Así que si te recomienda un empleado, normalmente vas a pasar por encima de todos los demás candidatos que ya están en la lista. Te vas directo al principio de la fila como una recomendación de empleado. La mayoría de las empresas buscan motivar a sus empleados a recomendar personas por esta razón. Obtienen candidatos de mejor calidad, personas que ya tienen un entendimiento básico del trabajo y que ya han sido recomendadas de alguna manera. Es menos riesgoso para el empleado, para el empleador, para el gerente de contratación. Y en general, no quieres molestar a la persona que recomendó a un empleado, especialmente si es un buen empleado. No quieres incomodarlo si no hablas con su recomendado. Si juegas con eso, dejarán de recomendar gente y podrías hacer que alguien pierda el interés en el departamento o la empresa. En casi todas las empresas donde he trabajado toman muy en serio las recomendaciones de empleados. Esa sería la segunda prioridad. La tercera prioridad serán los candidatos que se buscan, así que candidatos como yo. Cuando el reclutador recibe el perfil del gerente de contratación, este gerente se sienta conmigo y me dice, necesito que el currículum tenga estas 5 cosas indispensables. Y yo salgo a buscar a mis propios candidatos y como los busco basándome en esos criterios, es un candidato más específico que alguien que simplemente aplica al puesto. Eso significa que las personas que aplican al puesto están en el nivel más bajo en el orden de prioridad durante el proceso de entrevistas. Aplicar a trabajos no impide que consigas una entrevista. Muchas personas sí son contratadas. Y probablemente esa es la forma más común, pero también es la más difícil. Él describió perfectamente cómo funcionan las recomendaciones de empleados y cómo funciona el mercado laboral oculto. Quería mostrar cómo es este proceso detrás de cámaras. Si quieres entrar a una empresa objetivo, verifica si conoces a alguien que trabaje ahí. Y luego comunícate con ellos e intenta que tu nombre sea enviado de esa manera. Porque eso te va a dar una mucho mejor oportunidad de que el gerente de contratación te tome en cuenta. Sabes, no tuvo que pasar por el reclutador. El reclutador no se quedó ahí con 1000 solicitudes. Tú solo eres una de esas solicitudes en un gran, enorme montón. Se saltó al reclutador por completo y entró directamente al proceso de entrevista, de inmediato. Lo contratan. No tiene que pasar por ninguno de esos obstáculos adicionales con los que la mayoría de la gente batalla y que les frustran. Otra cosa que quiero señalar es que al final del año, normalmente empezando en septiembre hasta, diría, octubre y la primera parte de noviembre, suele haber prisa por cubrir el personal presupuestado. Así que normalmente hay mucha actividad alrededor de esta época, justo ahora como mientras grabo este video. Pero luego, en términos generales, una vez que llega mediados de diciembre, la actividad laboral básicamente se detiene por completo. La gente sale de vacaciones, hay fiestas y la temporada navideña, los gerentes viajan y es más difícil obtener aprobaciones. Y básicamente no hay actividad desde, diría, la primera o segunda semana de diciembre hasta probablemente mediados de enero, cuando empiezan a determinar cuál será su plantilla para el próximo año. Y luego, en enero o principios de febrero, la actividad de reclutamiento, las solicitudes de empleo o las vacantes empiezan a ser más frecuentes. Aumentan, pero normalmente hay un periodo muerto al final del año, así que si estás buscando trabajo en este momento, estas son las actividades en las que realmente me enfocaría, tratando de construir mis redes de contactos, tratando de averiguar si hay alguien en una empresa para la que realmente quiero trabajar. Estamos tratando de empezar a construir algunas de esas relaciones. Sé creativo con esto e intenta encontrar personas que ya trabajen en la empresa porque es mucho más fácil que te contraten de esta manera. Ahora, hubo una reacción a esto que quería mostrar en la sección de comentarios y de alguna manera resalta la desconexión entre el Departamento de Recursos Humanos y los equipos de contratación y lo que probablemente está experimentando el candidato como una de las mayores frustraciones. Quiero mostrar eso rápido y repasar los procesos de pensamiento. Entonces, esta persona de recursos humanos responde en la sección de comentarios diciendo: estas son prácticas poco éticas, por eso los gerentes de contratación necesitan capacitación individual de recursos humanos. Así soy yo poniendo los ojos en blanco. No hay candidatos adicionales, al menos 2 o más candidatos debieron haber sido entrevistados. En realidad no sabe si él es la persona adecuada. El candidato obtuvo el trabajo por recomendación, no por sus habilidades. En 12 años en recursos humanos, las recomendaciones casi nunca funcionan. No ha sido mi experiencia. Las recomendaciones suelen ser las mejores porque ya fueron seleccionadas por la persona. No van a recomendar a alguien que sea un flojo porque eso refleja mal en el empleado. Y la realidad es que esta es la burocracia del empleador, la burocracia de recursos humanos que normalmente retrasa las cosas.
Entonces, eres alguien que está en un proceso de entrevista. Básicamente lo que ella está diciendo es que este tipo ya sabe que va a contratar a este interno porque el interno es el candidato más claro para el puesto. Pero ahora lo obligan a entrevistar a algunas otras personas, lo obligan a detener la solicitud, lo obligan a salir y reclutar para el puesto, lo obligan a pasar por todos los procesos de entrevista con personas que probablemente nunca serán vistas ni consideradas seriamente para el puesto. Así que estás pasando por estas entrevistas sin ninguna posibilidad de ser contratado, y luego contratan a otra persona, y entonces te enojas porque sientes que solo perdiste tu tiempo. Diste todo en la presentación, pero ellos ya tenían a su elegido. Por eso el proceso de contratación está roto para muchos. Esta mentalidad, esta cosa rígida de recursos humanos. Desde su perspectiva, esto es lo que muchos recursos humanos, esto no es dirigido específicamente a ella, sino más bien a la profesión de recursos humanos en general. Esto es una práctica muy común donde dicen que necesitas tener al menos 2 o 3 personas con las que estás entrevistando. Para mí, esa es una mentalidad muy limitada porque si encuentras a la persona adecuada, contrata a la persona adecuada. No pongas a las personas en procesos innecesarios solo para cumplir con un requisito, porque eso es básicamente lo que está haciendo ella, solo está cumpliendo con un requisito. Entonces, quien publicó el video dice, no es nada poco ético, estoy de acuerdo. La recomendación le dio la entrevista y obtuvo el trabajo. Sí, la persona claramente tuvo una buena entrevista, se desenvolvió bien en la entrevista y pudo convertirla en una oferta de trabajo. Y rechazo más recomendaciones de las que contrato, pero siempre entrevistaré a alguien que venga por una recomendación como debe ser, y él también debería hacerlo. Y nosotros siempre, como reclutadores, siempre animábamos a nuestros equipos a entrevistar a las personas recomendadas. Aunque no coincidieran exactamente, si eran razonablemente compatibles, los entrevistábamos. Y principalmente porque queríamos mostrarle al empleado que está recomendando personas que sí, realmente tomamos esto en serio y queremos que sigas recomendando gente. Pero nunca se sabe, y dice, si son lo suficientemente buenos para hacer el trabajo, ¿por qué seguiría buscando? ¿Por qué hacer este proceso innecesario y retrasar a todos? El puesto está disponible. Este tipo va a perder a un candidato porque tenemos que pasar por la burocracia de recursos humanos de la empresa. Eso es completamente innecesario. Entonces ella responde diciendo, te lo dije, él te dijo exactamente lo que le enseñaron, y eso es lo que hacen las recomendaciones. Es como poner los ojos en blanco aquí. Sí, probablemente le dieron un poco de orientación sobre qué hacer exactamente, pero para mí ya está preseleccionado. Si el tipo tiene experiencia y puede profundizar, puede pasar. Estos gerentes de contratación no hacen este trabajo para vivir. Recursos humanos y los reclutadores no hacen estos trabajos para vivir. No vas a engañar en el 99% de los casos, no vas a engañar a los ojos de un gerente de contratación o a un experto técnico del proceso de entrevista, ya que ellos viven esto. Así que esta idea de que alguien va a ser entrenado por un empleado y va a improvisar durante la entrevista y luego sale mal y dices, ¿en serio pasa? Claro, estoy seguro de que hay casos donde eso pasa, pero la mayoría de las veces no es así. Y quizás solo recluté para puestos muy altos durante gran parte de mi carrera, donde, o ya sabes, la gente realmente necesitaba saber lo que hacía. Y no ibas a improvisar en una entrevista y conseguir el trabajo, tenías que saber lo que hacías. Pero tal vez ella está tratando con personas de un nivel más bajo, como gente de nivel inicial que solo fue entrenada, no lo sé. Pero aún así, decir que simplemente fueron entrenados. Con las recomendaciones, parece que ella tiene un sesgo en contra de las recomendaciones y no quiere que contraten a la persona recomendada, así que eso de alguna manera evita todo ese proceso. Por eso casi siempre entrevistas a 1 o 2 candidatos fuertes más, pero enviaste la oferta al candidato que no aplicó a una vacante porque no había ninguna a la que pudiera aplicar y no había candidatos adicionales. Ojalá que funcione a largo plazo. ¿Importa? Si el candidato llega a ti, el candidato hace un buen trabajo al hacer networking. Así es como funciona la contratación. Si el candidato llega directamente al gerente de contratación, eso se llama recomendación de empleado, eso se llama networking. Por eso el networking funciona, ese es todo el punto. Y luego otra persona dice, ¿qué tiene de poco ético tener que decidir contratar a alguien para un puesto ya decidido, usualmente internamente, y luego hacer perder el tiempo a otros 2 candidatos? No son solo 2 candidatos, hay muchas personas que son preseleccionadas. Todos los que aplicaron al puesto hicieron currículums personalizados y completaron el proceso de solicitud. Quizá haya evaluaciones, todos estos pasos innecesarios solo para básicamente marcar una casilla. Eso es lo que ella está tratando de hacer, solo marcar una casilla. Bien, lo lograste. Ahora podemos contratarlo. Solo están perdiendo el tiempo de todos, y él dice que eso es común y poco ético. Es absolutamente común y para mí es algo poco ético, entiendo. Quieren asegurarse de que todos tengan una oportunidad justa y contratar a la persona adecuada.
Eso viene de personas que solo están detrás de un escritorio y no hacen el trabajo. Esa es una perspectiva que no está enfocada en el negocio. Supongo que eso es a lo que quiero llegar. Y es esto. Esto para mí es la razón por la que cuento con excelentes recursos humanos, personas con las que he trabajado. No me malinterpretes. Por eso la profesión de recursos humanos suele verse como una broma. Estas cosas innecesarias solo son para cumplir un requisito y probar tu valor. Me pareció una interacción interesante. Pensé que esto fue una visión interesante de cómo funcionan la contratación, el mercado laboral oculto y el proceso de recomendación de empleados. Esto es lo básico del networking, así que si eres alguien que está batallando en su búsqueda de empleo, yo intentaría con todas mis fuerzas enfocarme en construir tu red de contactos con personas, especialmente en esas empresas objetivo en las que te encantaría trabajar. Si estás postulando a un trabajo, podría valer la pena revisar y ver si conoces a alguien que trabaje ahí. Esto funciona, sobre todo en mercados laborales difíciles. Chicos, deben buscar cómo superar el exceso de solicitantes. Ser un solicitante que aplica a una vacante es la forma más difícil de ser contratado. Las mejores formas de ser contratado son crear una marca, darte a conocer y atraer a las personas hacia ti. Y conseguir referencias de empleados, acceder al mercado laboral oculto, esa es realmente la mejor manera de ser contratado. Si necesitas ayuda para hacer esto, en esto es exactamente en lo que me especializo, enseñar a las personas cómo empezar a aprovechar estas oportunidades. Y tengo un sitio web llamado Una vida después del despido. Incluye consejos y trucos de un experto interno, además de muchos artículos gratuitos para consultar. Accede a un seminario web gratuito para retomar el control de tu carrera. Comparto mi conocimiento más profundo a través de cursos que enseñan cómo aplicarlo en la vida real. Cómo construir esos currículums, cómo crear esas redes, cómo acercarte, desarrollar y nutrir relaciones de una manera que no sea incómoda. Así que tengo un curso sobre cómo escribir currículums que te enseña a redactar tu currículum desde la perspectiva de un reclutador. Ahí es donde entra en juego Currículum Combustible de Cohete. Y luego todo el proceso de contratación, desde la búsqueda de empleo hasta la oferta de trabajo y todo lo que hay en medio. Todos los pasos del proceso de entrevista están desglosados con gran detalle, para que si tienes la suerte de conseguir la entrevista, sepas exactamente lo que estás haciendo. No improvisas. Hay métodos para recordar respuestas de entrevistas fácil y rápido. Y luego te dan consejos y técnicas sobre cómo negociar tu oferta para que no dejes dinero sobre la mesa. Y eso es a través del bootcamp definitivo para buscadores de empleo. Y luego, en realidad, cómo aprovechar LinkedIn y otros lugares, tus redes, para construir formas de obtener estas recomendaciones. Para que tu nombre llegue a las personas correctas y evitar al reclutador, debes desbloquear LinkedIn. No se trata solo de LinkedIn, en realidad todo es cuestión de hacer contactos, pero LinkedIn es uno de los enfoques principales. Así que si estás teniendo dificultades en tu búsqueda de empleo y necesitas ayuda un poco más específica, puedes revisar esas opciones. También ofrezco un poco de asesoría privada 1-a-1, a la que puedes acceder a través de mi sitio web. Ahí puedes encontrar todos los detalles. Pensé que esto era interesante y seguiré buscando formas de ayudarte a mejorar tu búsqueda de empleo. Así que si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Y ese pulgar arriba realmente ayuda a que esto llegue a una audiencia más amplia. Y agradezco el apoyo. Como siempre, agradezco que veas el video. Nos vemos en el próximo video.